Todos tenemos secretos, el Estado también, y una cantidad ingente, según ha reconocido textualmente el Gobierno. El debate está servido. ¿Cuándo debe un secreto dejar de serlo? ¿En qué momento se cruza la línea y un secreto empieza a ser un hurto a nuestra historia o un parapeto bajo el que esconder los desmanes de los principales actores de la política? Hablamos de secretos de Estado. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias, gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit, también sobre cómo se investigan y se trabajan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Marta Monforte, periodista de Infolibre, que sigue asuntos políticos y parlamentarios. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí tratando de sobrevivir al calor madrileño. Que no es poca cosa. Se acaba de conocer, Marta, el anteproyecto de Ley de Información Clasificada. Este es el nombre oficial, técnico. Era una ley muy esperada, ¿verdad? Eso es, teniendo en cuenta que la ley actual data del 1968, es decir, del periodo franquista, y no han sido pocas las veces que los grupos del Congreso, especialmente el PNV, han tratado de actualizarla. Lo que pasa que la reticencia de los gobiernos de turno, del PP y del PSOE, y en la última época los adelantes electorales lo han imposibilitado. Es decir, que esto de los secretos es algo que los gobiernos son un poquito reacios a revelar y a compartir. ¿Cuáles son las principales novedades de este anteproyecto de ley, de esta proposición? Lo principal es que se ha puesto fecha tope, por fin, para la desclasificación de secretos, que hasta el momento tenían un plazo indefinido. El máximo, según marcó el Gobierno, son 50 años prorrogables hasta 65 para documentos de alto secreto. Esta es otra de las novedades. Lo que plantea el Gobierno central es pasar de los 2 niveles de protección actual, secreto y reservado, a 4, alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Como ya venía sucediendo, el organismo competente para clasificar y desclasificar será el Consejo de Ministros como hasta ahora. Sin embargo, también introduce una novedad de este anteproyecto para los secretos de inferiores categorías, que puede ser desclasificado por diferentes ministros como Interior, Exteriores, Defensa, secretarios de Estado como Seguridad, la directora del CNI, y autoridades civiles y militares como jefes de Estado y jefe de los 3 ejércitos. Es decir, que hay secretos que podrán ser clasificados o desclasificados en niveles inferiores, y los grandes secretos de Estado, hasta 65 años bajo llave, solo el Consejo de Ministros. Eso es. Hay mucho debate sobre si este anteproyecto, esta nueva ley en ciernes, se parece a la de otros países, si es más o menos avanzada. ¿Dónde se sitúa lo propuesto en relación al contexto internacional? Sí, es más, Félix Bolaños, que es el ministro que dio la rueda de prensa el pasado lunes, repitió en varias ocasiones que con esta normativa España se homologaba con otros países europeos, aunque no es del todo cierto, porque en países como Italia o Alemania, o en Estados Unidos, que también se pone mucho de ejemplo, el periodo automático para desclasificar documentos va desde los 15 años a los 30, pudiendo ser prorrogado después. Es más, esta ha sido una de las principales críticas y reclamaciones de Unidas Podemos, la formación minoritaria del Ejecutivo, rebajar ese tiempo. Es decir, de 15 a 30 años, pero después, y eso es una cosa que insiste el ministro de la Presidencia, después se puede prorrogar, y no una vez solamente, ¿no?, sino más veces, ¿no? Ahí se agarran para decir que el plazo de España, aunque parece más largo, acaba con una desclasificación sí o sí, ¿no? Es decir, en España no se podrá prorrogar automáticamente o por conveniencia la protección de un secreto durante 100 años o 200 años, ¿no? Efectivamente, pero es verdad que eso también es un poco trampa, porque al final en Alemania, por ejemplo, que lo hemos citado ahora, son 30 años, pero máximo 60, y al final lo que propone el gobierno son 65, que es un pelín más. En Italia, por ejemplo, el máximo son 30, no se puede desclasificar. No se puede después seguir prorrogando. Exactamente. En Estados Unidos son 25, pero es verdad que en ciertos casos pueden llegar hasta 75 años, pero eso no ocurre prácticamente nunca. Es decir, que allí la legislación yo creo que sí que está bastante más avanzada que la española. En el arranque, lo decíamos, esta ley habla de los secretos a partir del momento en que entre en vigor, ¿no? Todavía tiene que negociarse, pero no afecta a lo que ya es secreto, ¿no? Es decir, tenemos una ley de 1968, retocada en los albores de la transición,
Pero ¿qué pasa con todos esos secretos desde finales de los 60? ¿En dónde se quedan? Es que esto fue una sorpresa porque los anteriores borradores de la norma no constaba de esa manera. Es decir, los documentos que ya eran secretos sí que se desclasificaban. Pero Bolaños lo justificó diciendo que había una ingente cantidad documental y que no era posible hacerlo. Solo era posible hacerlo, según lo planteó él, si había un ciudadano que estaba afectado de alguna manera y reclamaba este documento o las propias autoridades de oficio. Pero claro, esto también lleva una cuestión mucho más complicada, porque si no sabemos qué documentación hay, ¿cómo sabe ese ciudadano pedir, ¿no? Qué tiene que pedir? Porque además luego el gobierno demanda que sea específica el asunto para desclasificarlo. Pero claro, es que a mi juicio es muy complicado claro, lo que pretenden, porque al final lo que dificultan es precisamente pedir ese documento. Y la justificación no es que por motivos de seguridad nacional no se pueda desclasificar algo, sino que tenemos muchos papeles, ¿no? Entonces, como son demasiados, no podemos desclasificar algo que ocurrió, por ejemplo, en el año 1970. Sí, es que por eso, porque resulta imposible saber a ciencia cierta qué es lo que permanece oculto, aunque hay cierto consenso sobre qué documentos quedan clasificados, ¿no? Y hablamos de algunos acontecimientos históricos de la dictadura, la transición a la democracia, entre ellos el accidente nuclear de Palomares, los GAL, el intento del golpe de Estado o cualquier información espinosa sobre la corona. Con la corona hemos topado. Antes de hablar de cómo se ha recibido esta ley, hay un aspecto que hay que aclarar, ¿no? Y es el proceso legislativo. Estamos hablando de un anteproyecto de ley. Para los que no conozcan, esto tiene que volver a pasar otra vez por el Consejo de Ministros, después ir al Parlamento y después aprobarse, si es que se llega a aprobar, ¿no? Es decir, ¿hay tiempo para aprobar esta ley en la legislatura o van a ir justitos? Efectivamente, lo que comentas es que mucha gente lo confunde y esto es un anteproyecto, es decir, que puede quedar mucho tiempo para que llegue. Precisamente es una de las preocupaciones de los socios, que no llegue a esta legislatura, y también quieren reformar el texto porque dicen que precisamente son demasiados años, los 65 como mucho, para desclasificar secretos. Y en esta posición están el PNV, está Bildu, está Más País o está Esquerra Republicana. Lo que pasa que aquí el gobierno sí que puede tener el apoyo del Partido Popular, que en otras ocasiones ha defendido que precisamente esos 50 años es un buen periodo para desclasificar documentos. Y puede haber un poco de lío si al final lo aprueba con el Partido Popular, con Podemos en contra y los socios también. El Partido Popular está a favor de un plazo más amplio y los socios del gobierno, le hace Esquerra Republicana, el PNV, gran promotor de todas estas leyes, Bildu, quieren un plazo más corto. Pues vamos ya, si te parece, con los comentarios de las socias y socios de Infolibre. En uno de los artículos que has escrito, Marta, hay muchas críticas muy concretas y en algunos casos duras al Partido Socialista. Por ejemplo, Picota se pregunta, ¿qué obliga al PSOE a ser el guardián del nudo del atado y bien atado? Recordemos, atado y bien atado, frase de Franco sobre cómo iba a ser su sucesión y cómo sería España después de que él muriera. Otro socio, Héctor Sánchez. El PSOE quiere asegurar que no se sepa oficialmente quiénes crearon los GAL, recordemos, bajo gobierno socialista, y el verdadero papel de Juan Carlos I en el 23F. Un último comentario, se presenta como JPC. ¿Qué temas quieren ocultarnos? Deberíamos conocer todo. Cualquier cosa que quieran ocultarnos siempre será objeto de sospecha. Seguramente sea, Marta, una tensión pues imposible de resolver, ¿no? Es decir, lo que es secreto, pues quizá lo sea por un motivo justificado, pero al ser secreto siempre existirá pues la duda de si es así, ¿no? De si está justificado que permanezca bajo llave. Que no haya un mecanismo de desclasificación a gran escala automático, ¿no? Que dependa de la fecha del secreto, de cosas que pasaron hace 30, 40, 50 años, puede significar que o bien hay aún secretos que avergüenzan a nuestros gobernantes, o que quizá los políticos creen que conocerlos podría tener un gran impacto social, político. ¿Tú qué crees? Pueden ser ambas cosas, ¿no? Al final se ha demostrado que tanto el PP y el PSOE, como hemos comentado, se han resistido mucho a cambiar esta normativa que, hemos dicho, viene del periodo de Franco. Han pasado muchos años desde entonces. ¿Y por qué no se ha hecho? Hay un motivo, ¿no? Muy claro, que es precisamente que no se quieren desvelar ciertos secretos. Y luego el impacto que podrían tener algunas informaciones que, por ejemplo, afecten lo que hemos dicho antes a la corona, que ya sabemos que aquí tanto el PP como el PSOE confluyen bastante en intentar proteger a la corona, lo cual los socios del gobierno y Unidas Podemos no están tanto en esa tesis. Entonces, es complicado porque efectivamente
hay secretos que pueden afectar a la seguridad del Estado, pueden dar nombres que no se pueden dar. Evidentemente, eso tiene que seguir así. Pero muchas veces que se ha desclasificado información también siguen apareciendo tachones en negro. Claro. Era una de las cuestiones que... Hay maneras de protegerlo. Claro, ¿verdad? que se quejaban en la reciente comisión de gastos reservados, los socios, algunos de los portavoces se quejaban de eso, ¿no? De que muchas de las informaciones no aparecían los nombres y hay muchas cosas tachadas. Decían, Es una pero película, a ver, ¿no? De documento clasificado que hay más tachones que palabras de verdad, ¿no? Claro, nos decían eso, que había más tachones que palabras. Entonces, que se pueden hacer de muchas fórmulas y aquí sí que existe, a mi juicio, un cierto acuerdo entre estas dos formaciones para guardar según qué cuestiones, ¿no? Y según qué documentos. Pero bueno, yo creo que los socios aquí, que los leemos siempre, tienen bastante razón en sus planteamientos. Hay el poder cuyo primer instinto es mantener el poder, la información que es poder y los secretos pues que son poder. Gracias, Marta, gracias por ayudarnos a arrojar luz sobre esta oscuridad de los secretos. A ti, Dani. Y a las y los que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, gracias por ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Redacción Samuel Martínez. Producción y montaje Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.